Buen día a todas y a todos. Comenzamos un ciclo de conversatorios acerca de la descentralización, movilidad, medio ambiente, con los candidatos en la región de Valparaíso, a los señores Manuel Millones y Mauricio Villambres. Bienvenidos, Manuel y Mauricio. Manuel es consejero regional y presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial en la región de Valparaíso. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. También tenemos como invitado a Mauricio Viñambres, exalcalde de Quilpué. Bienvenido, Mauricio. Un gusto, buenos días a todos y a todas y gracias por la invitación. Interesante estar conversando acá. Muchas gracias. Y un saludo también para Alba, Daniela, Francisco y Jorge, todos nuestros panelistas. Jorge, te doy la palabra. Daniela, ¿vas a explicar la estructura general o nos vamos? Bueno, para quienes nos estén escuchando, les damos la bienvenida a este conversatorio y les contamos que la forma en la que vamos a estructurarlo tiene que ver con principalmente tres temáticas. Vamos a comenzar hablando sobre descentralización, posteriormente vamos a hablar sobre movilidad y finalmente vamos a hablar de medio ambiente. Ahora Jorge Nostroza va a hacer una introducción de los principales datos de lo que es la región de Valparaíso, donde ambos candidatos se encuentran de cara a lo que van a ser las elecciones de gobernadores. Vale, datos generales. Primero que nada, la región de Valparaíso, la segunda de importancia en Chile. Después de la región metropolitana viene la región de Valparaíso. Probablemente van a haber algunos penquistas que me van a decir, no, estamos nosotros. Pero hay un posicionamiento muy interesante de la región del Biobío con la región de Valparaíso, las dos macro, o el Gran Concepción y el Gran Valparaíso. El Gran Valparaíso tiene alrededor de 1,8 millones de habitantes. 1,8. Cercano a 2 probablemente, ¿no? El padrón electoral para efectos de los candidatos bordea el 1.650.000 electores. Tiene 8 provincias, 38 comunas, y la quinta región se caracteriza por, digo yo, por facilitar el comercio exterior chileno. Los puertos de Valparaíso y San Antonio principalmente abastecen la región metropolitana. Por tanto, es una región muy importante para el desarrollo del comercio exterior en Chile. Es una región agrícola, industrial, de pesca. También es minera, ¿no? Y también turística. Valparaíso es la segunda también región en términos de atracción turística. No es menor, cuando hablamos de Valparaíso, de Viña, ¿no? La concepción de turismo, de ciudad grata, de ciudad amable, es una característica que debemos cuidar. Ahora, tiene un 8,2% de participación en el Producto Interno Bruto chileno, no es menor. En términos de ejes, los ejes importantes me parece a mí de la región, ¿no? Si uno se para en Valparaíso, se va por el borde costero, tienes Valparaíso, Viña y Concón, por el borde costero, ¿no? Que uno accede por el borde y por la carretera de Las Palmas. Este eje tiene alrededor de 800.000 personas, 800.000 personas en este eje costero de Valparaíso. Y tiene 200.000 autos, 200.000 vehículos. 200.000 vehículos, con una tasa de crecimiento del 300%. El otro eje importante es Viña, Quilpué, Villa Alemana. Es decir, nos metemos hacia adentro, ¿no? Hacia el centro. Y ese eje, ¿no? Viña, Quilpué, Villa Alemana, tiene 700.000 personas y con 200.000 autos, 200.000 vehículos. Las grandes congestiones se producen en estos dos grandes ejes, el eje costero y el eje de Viña, Quilpué, Villa Alemana. Ahora, el puerto de San Antonio es el puerto más grande de Chile en términos de carga transferida. Transfieren alrededor de 16 millones de toneladas, 17 millones de toneladas. Y sin embargo, San Antonio es una ciudad sacrificio. Este es un juicio mío, inmediatamente. San Antonio tiene 80.000, 90.000 electores y una población de 100.000 personas. No es muy grande. Y sin embargo, la ciudad de San Antonio no tiene un desarrollo urbano razonable por ser puerto. Y es una ciudad sacrificio. Y Valparaíso, el puerto de Valparaíso, que transfiere 9 millones de toneladas, 10 millones de toneladas al año, tampoco ha sido integrado a la ciudad. Valparaíso tiene una crisis de identidad, ¿no?
necesita alguien que lo vea, porque no es puerto, no es ciudad universitaria, ahí anda, ¿no? Ahora, en términos de transporte público, San Antonio y Valparaíso son muy similares, en el sentido que el transporte público se mueve en el orden de un 30% de los viajes. Las caminatas en ambas, un 25% de las caminatas, por tanto necesitamos veredas, árboles, escaños. Y el transporte privado está creciendo, está en el orden de un 40 o 45%. ¿Con qué nos quedamos? El transporte público está en el orden del 30%. Las caminatas están en el orden del 20%, que es lo que nos debe interesar desde política pública, ¿no? Y finalmente, como dato, el transporte público en el Gran Valparaíso tiene alrededor de 1.200 buses, 1.200, 1.500 buses. 1.200, 1.500, lo que no es menor. Hablamos de las micros pequeñas. Son estas mismas micros que en Concepción, en Santa Juana, en el Camino de la Madera, las personas no pueden sentarse. Está angosto el lado derecho del bus, lo acaban de inaugurar. El derecho del bus que la gente no puede sentar porque las rodillas van a apretar contra el respaldo del otro asiento. Ahora, llevan más de 20 años sin licitar el transporte público en Valparaíso. 20 años. Van a ir ahora a un perímetro de exclusión inseguro, no tengo idea cuáles son los criterios de éxito del perímetro de exclusión, pero 20 años con los mismos operadores, los mismos empresarios, las mismas buses, seguramente han cambiado algunas buses, pero... Y reciben de subsidio 72.000 millones. La región de Valparaíso es una de las que más recibe. Por supuesto, recibe poco respecto a la región metropolitana. Aquí en la región metropolitana son 122.000 pesos año por cada habitante. En cambio, en Valparaíso son 35.000 pesos año por habitante. La diferencia es 3-4 veces, ¿no? Pero igual son 72.000 millones. Dicho eso, esa es la caracterización general de la región de Valparaíso. Me voy a centralización. Salvo que alguien quiera poner algún dato más de Valparaíso, pero por ahí anda, ¿no? Ahora, en términos de descentralización, le di vuelta en realidad, y en vez de hacer crítica a la subdere que no traspasa presupuesto, ¿no? Al centralismo enfermizo que tiene este país porque es desconfiado, porque hay una desconfianza de base en entregarle a las regiones ciertas atribuciones, ¿no? Pruebas al canto, este gobierno se comprometió a eliminar los delegados. Ahí están, los delegados todavía están. Entonces, la descentralización, más que quedarme en la crítica de la descentralización, más bien una pregunta genérica, para que los gobernadores no sean solo de adorno, ¿no? No sean solo personajes que viajan fuera del país. Algunos de los gobernadores tienen 19 viajes fuera de Chile. Entonces, la pregunta es más bien, ¿qué pueden hacer cada uno de ustedes en el espacio que tienen de autoridad? En el espacio que ustedes creen que se pueden abrir a codazo, ¿no? ¿Qué pueden hacer por la región en términos cuando sean gobernadores? ¿Cuál es el gran avance que la ciudadanía debería esperar del gobernador Mauricio Villambre o del gobernador Manuel Millones? ¿Cuál es el espacio que se van a construir en términos de autonomía y descentralización? Jorge, mira, Le damos la palabra a Manuel Millones. muy buenos días a todos los televidentes y a las personas que siguen este importante jornada conversatorio. Quiero retrotraer, cuando se inicia esto, yo fui presidente de la Comisión Legislativa de todos los cores del país, ¿ya? Y también comisionado a la expresidenta Bachelet para avanzar en el proceso de descentralización. Y la verdad que aquí uno debe citar a lo que dijo en su momento don Patricio Elwin, ¿eh? Descentralización en la medida de lo posible, ¿eh? Porque claramente cuando todos los candidatos a la presidencia de la República establecen en su programa que van a profundizar el proceso de descentralización, no lo hacen, ¿eh? O lo hacen a media, fundamentalmente por falta de convencimiento o de interés o voluntad política de los mismos equipos de quienes se instala la moneda, más allá de la voluntad o no del presidente o la presidenta. Digo lo anterior porque cuando nosotros fuimos comisionados formulamos 72 propuestas de ley, ¿ya? Y de esas se acogieron dos, ¿ah? Una que era la elección del intendente, después el Parlamento le cambió nombre a gobernador, y salió algo trunco, ¿ah? Una legislación híbrida. Nunca planteamos nosotros tener los delegados, ¿no? Y se fue transformando en el Parlamento digamos, complicidad del gobierno de turno de tener esta figura rara, ¿no? En que tú tienes conflicto y solo funciona si hay una buena relación entre el delegado y el gobernador,
que no es el caso de nuestra región, donde hay conflicto evidente entre el gobernador y la delegada. ¿Y por qué señalo esto? Porque tenemos una legislación o un proceso eh, frustrado respecto a lo que aspirábamos, y en segundo lugar, con facultades muy limitadas. Sin embargo, a tu pregunta, Jorge, pese a que tenemos pocas facultades, las regiones o los gobernadores, pero como tenemos la plata podemos hacer todo. Mira la contradicción, ¿eh? Tenemos limitaciones legislativas de qué es lo que podemos y no podemos hacer. Pero como uno pone los recursos, puede intervenir en todo. Por ejemplo, no es facultad nuestra el tema de la seguridad ciudadana, pero intervenimos con financiamiento en la región de Valparaíso y arrendamos drones que colaboran con la vigilancia policial. No es nuestra competencia el tema de la salud. Intervenimos con financiamiento para reducir las listas de espera de pacientes que llevan años con una intervención quirúrgica. No es nuestra competencia intervenir en bajar listas de espera a niños con TEA. Intervenimos con los niños con TEA. Entonces, quiero decir que muchos gobernadores se escudan en que no tienen competencia, pero tiene que ver con liderazgo. Cuando uno tiene liderazgo, perfectamente tú te puedes sentar con un ministerio, sea cual sea este, o con municipio, y puedes avanzar en profundizar temas que son sectoriales, pero que los sectores no tienen los recursos suficientes para abrir camino en algunas materias. Y ya señalo esto, por ejemplo, Jorge, no era nuestra competencia de involucrarnos en el tema ferroviario. Tú estuviste en su minuto como presidente de EFE, pero avanzamos. Financiamos los diseños de prefactibilidad del tren a Santiago, del tren de Limache a Quillota Calera y ahora la extensión del tren hacia San Felipe Lozano. Entonces uno puede ir avanzando en materias que no son de tu competencia necesariamente, pero tú vas empujando al gobierno central a que se involucre, porque yo estoy aportando un financiamiento y voy a saber cuál es el costo el día de mañana. Estamos hoy día, por ejemplo, avanzando en un estudio que nos permite saber en qué sector de la región tiene las condiciones para colocar plantas desaladoras. Y por eso que yo señalo que los gobernadores, muchos de ellos se escudan en que no es parte de su competencia. Puede ser eso en el papel, pero con un liderazgo adecuado tú puedes intervenir prácticamente en todas las actividades que están presentes, ¿ya? Eso es lo que yo quiero señalar fundamentalmente en materia de qué es lo que podemos y no podemos hacer. Aún así, yo creo que efectivamente la gran frustración que tuvimos con la presidenta Bachelet y con este gobierno igual, en que no hay voluntad de tener una ley de rentas regionales, porque un proceso de regionalización sin contar con mayores recursos no es posible. Nosotros hoy día no administramos más de un 4% de lo que se invierte en la región. Del total que se invierte en la región son como 2 billones, lo que le cuesta al Estado de Chile el financiamiento de la región del Paraíso entre sueldo e inversión pública, son 2 billones. Y nosotros, nuestro presupuesto son 120.000 millones, para que saque la comparación. El expresidente Frey había comprometido que íbamos a tener un 40% de las inversiones que se diera en la región, que las resolviera el gobierno regional. Estamos lejísimos de esa meta, muy lejos. Y por lo tanto, el grueso de lo que se hace en las regiones lo decide Santiago. Y eso es lo que uno debería cambiar. Al menos que se aumente el presupuesto para que la región resuelva qué obra se hace, y en los presupuestos sectoriales uno tendría una mayor incidencia. De lo contrario, siempre vamos a estar sujetos a lo que dice o nos diga el gobierno de turno, ¿eh? Tú tocaste varios temas, Jorge, respecto a cómo se expresa el centralismo, y uno de ellos lo tocaste porque lo manejas muy bien, que es el transporte público, ¿eh? Las diferencias odiosas entre un subsidio de Santiago, que son como 80 millones por U al año, versus la región en que Santiago los pasajeros no pagan, está la evasión, ¿no es cierto? Pero el dueño de la máquina y el dueño y el chofer tiene un ingreso igual, se suba un pasajero o no, y en cambio en regiones, en perímetro de las regiones, ese chofer, ese dueño de la máquina, su ingreso es por el pasajero que tiene boleto cortado, que se llama. Entonces, Candidato, en le ese quedan sentido, 2 minutitos. en ese sentido, hay distintas áreas en que se expresan de manera más nítida el centralismo. Y una de ellas es el transporte público, que es la mayor nitidez. Y dentro de una región, el Gran Valparaíso tiene un sistema licitado y el resto de provincias no. Es decir, ahí no hay subsidio alguno. Entonces, yo creo que tenemos una legislación híbrida.
Ojalá el gobierno que sea el próximo periodo pudiera colocarlo en la agenda, pero de verdad, avanzar, esto es un proceso, avanzar en la medida de lo posible, pero tenemos que avanzar fundamentalmente en la obtención de mayores recursos para poder repartir mejor y resolver en parte las carencias que tenemos como región del Paraíso. Muchas gracias, candidato. Antes de darle el paso a Mauricio Viñambres, quería comentarles que yo estoy tomando el tiempo y cuando estén a poco de terminar, les voy a avisar que le quedan 2 minutos, ¿ok? Les vamos a dar más tiempo para responder esta pregunta, considerando que estamos muy bien con los tiempos. Así que ahora la palabra de Mauricio Viñambres. No, mira, yo agradecer la invitación y lo primero decir que a mí el centralismo, yo todavía no soy oficialmente el candidato, ¿ya? Y el producto, y quiero iniciar esta conversación por el centralismo, porque efectivamente hoy día los partidos políticos, la ley de partidos políticos en Chile, de todos los partidos, es centralista. Todas las decisiones se toman en Santiago y la verdad es que en este caso los gobernadores regionales se están discutiendo, peleando y no las regiones están tomando decisiones quiénes son sus candidatos a gobernador regional. Y yo soy afectado por esa situación. En mi caso no soy independiente, soy militante del Partido Socialista y me declaro claramente del socialismo democrático y adherente de esa línea. Entonces, para que la gente también me conozca un poco y cuál es la situación que está. Entonces, el centralismo yo lo viví, hoy día lo estoy viviendo en mi persona, pero también lo viví en términos de alcalde, porque en mi situación de alcalde, el centralismo también existe en la región y en las regiones también hay centralismo. Pero después me voy a dedicar un poco más a este tema, pero quiero responder un poco al tema del transporte y la movilidad, que es uno de los temas que me apasiona, yo diría, y que insistimos. Mira, a mí primero me llama la atención que nosotros aquí muy libremente en Chile hablamos de transporte público y en la región fundamentalmente se habla de transporte público y el transporte es privado, no es público, se, se transita en las calles públicas, pero el que maneja, el operador, es privado. Son empresarios del transporte. A mí me llama mucho la atención, y yo era uno de los que me quejaba mucho desde la ciudad de Quilpué, ¿ya? Cómo no se hacían las licitaciones y no se consideraban las comunas y no se consideraban los barrios, ¿ya? En esas licitaciones. Y yo quiero ser claro en ese sentido. La licitación del transporte efectivamente lleva muchos años, ¿ya? Que es la locomoción colectiva, y a mí me llama mucho la atención de que eso se mantenga. Las personas esos operadores hoy día jubilaron y siguen sus hijos, en algunos casos. Entonces, así que son los mismos. Pero yo no sé por qué. ¿Ya? Y creo que ahí ha faltado un debate en la región y yo también me hago responsable porque yo fui autoridad comunal de la tercera comuna más grande de la región, siempre alegué sí, sobre este tema, por qué el transporte público no se maneja desde el gobierno regional. Yo creo que es un tema que hay que discutir y que el transporte público sea público y se trabaje. Ese es el primer punto. El segundo, en materia de transporte, aquí está el expresidente Lefes, ¿ya? A mí me cuesta entender mucho, y quizá hay aspectos más técnicos, legales, pero que el metro de Valparaíso sea de Efes y sea de Santiago, ¿ya? Yo creo que un tema importante es que el método tren que yo he llamado, ¿ya? Sea de la región. Manuel decía una cosa, estamos proyectando Calera Quillota, se está proyectando San Felipe, en fin, pero esta canción ya la hemos escuchado hace rato, todavía está ahí, no sabemos si va a pasar, se habla que está el diseño de ingeniería, que se hace, sí o no, en fin, pero yo no entiendo, la verdad me cuesta entender, yo miro por televisión en muchos casos, o voy a Santiago y veo línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, región metropolitana. Y nosotros que tenemos líneas de trenes, ¿ya? Todavía no hemos podido implementar Calera Quillota. Una extensión.
y las líneas están las líneas en San Antonio, están en otros lugares. Entonces, yo creo que una de las iniciativas que a mí me gustaría estar en la plantilla y siendo candidato y estar debatiendo por qué el metro exigir como región que el metro pase al gobierno regional y también generar una figura de administración desde el gobierno regional. Quiero clarificar una cosa, efectivamente hay dos puertos de mar y un puerto que yo llamo seco, que es los Andes. También está los Andes, la entrada y la actividad económica, y yo creo que en materia de transporte es sumamente importante. Yo creo que hay que hacer un énfasis muy especial en el sector de los Andes y todo lo que es el Aconcagua, en este puerto seco. De hecho, en algunas conversaciones con el alcalde actual ya hemos hablado sobre este punto, cómo mejorar, porque claro, yo me he ido metiendo más en el tema de esa zona y la verdad es que es una aduana. Hoy día lo que no es un puerto seco, es una aduana lo que existe ahí, pero eso habría que también un proyecto concretamente a la pregunta cuando se dice qué es lo que es. Y lo otro, bueno, yo aquí el comentario, creo que el ordenamiento en materia de transporte, yo incentivé mucho, y bueno, Emanuel también lo sabe, el tema de los teleféricos. Yo conocí la experiencia de Medellín, conocí la experiencia de La Paz, conocí perfectamente la experiencia de La Paz. Tengo un amigo que a veces trabajamos juntos en algunas cosas, implementó Álvaro Peña, de la Católica, el tema de los teleféricos. Yo incluso A estuve a 2 minutos, candidato. y bueno, eso es el tema de los teleféricos, y yo creo que las prioridades y están claras en materia de movilidad. Creo que las ciudades hay que sentarse a conversar como gobernador con las ciudades por el tema, primero, de la ciclovía, y segundo, que creo que hay que impulsar fuertemente el tema del transporte de un metro de tren, ¿ya? Como movilidad, y tercero, el tema de lo que significa los teleféricos en el Gran Valparaíso y, ¿por qué no, en el Aconcagua? Ahí, para no enredarme más. Muchas gracias, candidato Mauricio Viñambres. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestra compañera del conversatorio, Alba Vázquez, quien va a hablar acerca del tema de la movilidad, un tema muy importante que también se ha ido tocando en esto que estaban hablando recién, y les va a hacer también algunas preguntas para la audiencia. A las personas que estén conectadas, les recordamos que pueden dejar sus comentarios y o preguntas a los dos candidatos en el chat de YouTube. Bueno, muchas gracias, Daniela. Bueno, pues como se ha conversado hasta ahora, la región de Valparaíso enfrenta serios problemas en su transporte público o su transporte privado, como dice el candidato. Hay serias deficiencias, deterioros del servicio, lugares donde no hay servicio, horarios en donde no hay micros. Entonces, la situación de movilidad es precaria, por decirlo menos. Además, la infraestructura de movilidad activa, como ciclovías, como decía el candidato, es baja en comparación con otras regiones del país. Y en general, la situación de movilidad en la región afecta significativamente la vida de los habitantes, porque obviamente sabemos que tener buenas condiciones de movilidad, buena infraestructura de transporte, buenos servicios, es fundamental para que las personas puedan, obviamente, acceder a otros servicios básicos de la ciudad. Finalmente, vivir en una ciudad nos permite también tener otros servicios, ¿cierto? Entonces, los quiero llevar un poco, no tanto al detalle, sino que comenten cuál es la visión que tienen sobre la movilidad en la región y qué es lo que pueden hacer desde el gobierno regional para avanzar hacia esa visión que tienen de movilidad en la candidatura y qué medidas distintas podrían tomar desde el rol de gobernadores a las medidas que se han tomado hasta el momento para mejorar la situación de movilidad en la región en su conjunto. Ahora vamos a comenzar con el candidato Mauricio Viñambres, que tiene 5 minutos. Les recuerdo que estén atentos a cámara. Si les acomoda para no interrumpirles, les puedo hacer la seña de que le quedan 2 minutos, pero si veo que se pasan del tiempo, los voy a tener que interrumpir. Así que comenzamos con el candidato Mauricio Viñambres. Ya, bueno, yo creo que la iniciativa, a ver, un tema que también uno discutió según los planos. Bueno,
yo siempre hablo mucho de la experiencia, fueron 16 años de alcalde, entonces fui presidente de la Asociación de Municipios de la Quinta Región y uno de los problemas que yo veo y que habría que solucionar es primero el tema de la inversión. Lo que decía Manuel, efectivamente hay recursos, que no son muchos para mi gusto, eh, en la región, pero ¿cuál es la prioridad que se le da a esos recursos? Yo creo que ese es un tema. Entonces, yo creo que el primer debate que debería hacerse, y que yo tengo la postura y me alegro que haya salido, es generar áreas metropolitanas que faculta sin duda a los gobernadores, ¿ya? Esta iniciativa. Yo creo que una de las primeras cosas que a mí me gustaría impulsar es, bueno, ya implementada, hay que darle la implementación al área metropolitana del Gran Valparaíso, pero en segundo lugar yo creo que hay que hacer, es urgente hacer en Aconcagua un área metropolitana. A partir de eso, yo creo que hay que generar un debate y una discusión más profunda, porque la mirada de la región también, como lo dije anteriormente, es centralista, ¿ya? Yo creo que una de las quejas de Aconcagua, que quiere ser región, es producto del centralismo del Gran Valparaíso, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí hay que generar debate y conversaciones distintas. Entonces, primero, en términos de movilidad y en estas áreas metropolitanas, yo creo que hay que discutir, porque son parte los alcaldes de esta ciudad, de cada ciudad. Hay que discutir el panorama, la planificación, los planes maestros de movilidad en las propias ciudades. Yo tengo la impresión que, si no me equivoco, Quilpué es la única que dejó el documento del plan maestro de ordenamiento de tránsito de la ciudad. Las ciudades no tienen planes maestros. Y que es lo que es la primera mirada, ver qué es lo que pasa internamente. Porque la gente, como bien decía usted, la gente se queja porque no pasa la locomoción, pasa cada una hora, nos pegamos tacos enormes, ¿ya? De horas a veces, y si hay un accidente en nuestro Oscar Sur y paralelamente en nuestro Oscar Urbano, ni le digo la hora. Y justo siempre se echa a perder el metro y ahí ya es una cosa horrible que empezamos a vivir. Entonces, y eso tiene que ver con la calidad de vida de las personas. Entonces, yo creo que hay que discutir, hay que sentarse a discutir con los alcaldes, sin duda, pero no de la política, desde la planificación. Yo creo que es muy importante tener claridad frente a ese tema. Y con eso fijar un diseño, sin duda, de lo que significa un plan estratégico, insisto, en áreas metropolitanas, ¿ya? De ciudades. Yo tengo un plan que hemos trabajado con un equipo de profesionales técnicos en esta área, de propuestas de áreas metropolitanas que puedan llevar, sin duda, a ejecutar programas de movilidad, pero no de la quinta región completa, sino desde las áreas metropolitanas. Y ahí está el tema de ciclovía, ahí está el tema de teleférico, ahí está, hay que trabajar integralmente. Insisto, el metro debe ser regional, debe tomarse en las manos de la decisión de la región el metro y negociar. Yo creo que las regiones también tienen la posibilidad de negociar con el gobierno central, mientras tengamos gobierno central, en lo que significa recursos internacionales y créditos. Yo creo que una de las grandes soluciones económicas que hoy día pasa el sector público en la región Valparaíso, debe inyectarse un crédito importante en el Banco Mundial para la quinta región, para tirar la flota. Hay una situación económica grave, ¿ya? Y todos estos impulsos de movilidad, todos estos impulsos de lo que significa mejorar un metrotren, mejorar lo que significa, yo creo que el impulso y el desarrollo económico también va ligado a esta iniciativa. Ahora le damos el espacio a Manuel Millones. Mira, como decía Alba, el transporte público en la región del Paraíso es un desastre. Y lamentablemente, lo que está haciendo el Ministerio de Transporte va a perpetuar el mismo desastre. Y yo me opongo, y si yo fuese el gobernador, haría todos los intentos para abortar esta licitación, porque más de lo mismo.
tú tienes 2.200 buses licitados más o menos en el Gran Valparaíso, ¿no? Y con un subsidio a algunas áreas rurales, solamente para amortizar el pasaje de los adultos mayores y los escolares. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como tú bien lo indicabas, hoy día no se cumple con la flota, no se cumple con la frecuencia, hay horarios que la gente no cumple, el conductor trabaja 14 horas arriba del bus porque gana con lo que es el boleto cortado, y eso es la diferencia con Santiago, que se cumple su horario, el trabajador está a sus 8 horas, a diferencia de lo que ocurre en regiones y en esta en particular. Entonces, y en segundo lugar, yo le daría, primero, yo abortaría, porque claramente es injusto que dentro de la misma región tú tengas sectores o provincias sin, entre comillas, el beneficio de un subsidio que amortice el pago de la tarifa como lo tiene el Gran Valparaíso. Independientemente que es desigual frente a Santiago, pero al menos hay un beneficio que amortiza el pasaje. Lo que le hemos dicho al gobierno. Segundo, dos errores más que cometió el gobierno. Por un lado, deja fuera a Metro, torpemente no está incorporado en el proceso de licitación. Cuando el metro es el transporte público, el otro transporte privado con subsidio público, hay una diferencia, ¿no? Y queda fuera el metro como eje articulador de, en este caso, el transporte público. Porque ¿qué es lo que deberíamos potenciar? Y están hechos los estudios, buses alimentadores que le compitan a los buses en los sectores altos y traigan más público o pasajeros a metro. De modo tal que tú entras otro actor, incorporas otro actor al mercado del transporte público. Y un elemento no menor, al igual que Santiago, en nuestra región el taxi colectivo es tremendamente importante. Y también, torpemente, el gobierno lo deja fuera. No lo incorpora. En Santiago sí se le entregó perímetro de exclusión a los taxis. Es decir, está regulado. Entonces, hay un desastre, ¿verdad? Y paga las consecuencias el ciudadano, ¿verdad? Hemos hecho distintas denuncias a la Contraloría. El modelo de licitación debe haber terminado en el 2012. Ahí se debió haber hecho un nuevo proceso de licitación. Inventar una figura para que estén los mismos de estos procesos que se llama perímetro por exclusión, que es una facultad discrecional del Seremi de turno. Por eso que es súper importante, primero, hacer una licitación integral. Cada territorio tiene su particularidad, efectivamente, pero tienes que incorporar los taxis colectivos, tienes que hacer propio que las zonas rurales tengan un subsidio para todo pasajero y potenciar metro. Pero para potenciar metro necesitamos también resolver los problemas que tiene metro, de financiamiento, de mejor conectividad. No puede ser que cada cierto tiempo quede detenido el metro porque no se ha hecho revolución de las vías o el tema eléctrico. Tiene que aumentar la frecuencia, porque hubo un compromiso no cumplido de las diferentes administraciones de tener metro cada 3 minutos, y eso no está, porque en el fondo tú tienes que potenciar y que sea el eje articulador. Hoy día metro pasa en horario repleto y por tanto pierde la calidad del servicio. Por eso que yo creo que tenemos una oportunidad en la medida que efectivamente hagamos una licitación distinta, ¿ya? Y ahí me tomo lo que decía Mauricio, troles, ascensores, tranvías y otros, ¿ah? Y quiero decir esto porque nosotros hemos conocido, por lo menos la comisión que yo presido, que es Ordenamiento y Transporte, hemos permanentemente tenido vínculos con EFE. Y hay como 16 estudios de tener extensión de metro hacia Reñaca con Concón. Pero claro, en una ciudad más pequeña desde el punto de vista poblacional, no te renta, no tiene la rentabilidad social los proyectos. En su minuto, un kilómetro de metro costaba entre 50 y 75 millones de dólares, más o menos la estimación que hacía de ese año atrás. Obviamente que esos recursos, para efectos de nuestro metro, era inviable. Y ahí se produce nuevamente la discriminación con Santiago. En Santiago todo renta, porque hay un número de población distinta, ¿no? Pero necesitamos metro. Y yo creo que es súper importante este proyecto que se está ejecutando ahora, el diseño de la prefectilidad de San Felipe de los Andes, porque me tomo con lo siguiente: dado que la rentabilidad en metro es más compleja de conseguir, la extensión del metro de poder sacar carga de los Andes San Felipe solo será posible llevar pasajeros si tenemos un tren integrado, pasajeros y en este caso y carga. Y en eso estamos. Es decir, yo creo que efectivamente hoy día pasa por los puertos que uno pudiera subir a metro 20.000 camiones, ¿ah? 20.000 contenedores. Es decir, estamos mirando que efectivamente el transporte deberá ser el eje articulador, el transporte público, ¿no? Fundamentalmente lo que es la extensión ferroviaria, y yo ahí comparto con Mauricio que debemos tener empresas regionales
directorios regionales, y no como se cambió ahora a F, nos quitaron metro, lo cual es claramente un mayor centralismo en cómo se administra la empresa de transporte de Chile. Alba, Sí, bueno, como estamos bien de tiempo, voy a hacer una contrapregunta, considerando ambas respuestas, que están, claro, muy focalizadas en lo que es el metro, en el transporte público, pero ahí los quiero poner un poco en una encrucijada, que pensemos en cómo podemos mejorar la movilidad de las personas, no solamente considerando el transporte en términos como técnicos, ¿no? El metro, las micros, sino que en términos más amplios, la, la, la sutileza de los problemas de movilidad que tienen las personas día a día, más allá de las inversiones, más allá de si el metro llega o no llega, o desde dónde se toman las decisiones, sino que en el día a día de las personas, cómo desde el gobierno regional se pueden mejorar esas condiciones en que las personas de la región se mueven. le damos la palabra a Manuel Millones. Mira, el tema del transporte, claro, nos concentramos en transporte público, pero el tema de la movilidad o la conectividad, que tiene que ver mucho uno con otro, en la medida que no tengamos vías, tenemos un transporte público saturado o en tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Como tenemos una sola vía de conectividad, que es la Avenida España, y tienes horarios de alta saturación, la gente no usa el transporte público, porque te demora mucho tiempo llegar a tu casa. Entonces, un tema no menor es la conectividad, la infraestructura. Eh, y esto quiero plantearlo porque yo si fuese gobernador lo que haría, muchos estacionamientos subterráneos, pero ojo, no mirado como una fuente de negocios del municipio o de renta, sino como un modelo de resolver problemas de conectividad. Me explico. En otras ciudades, Dos Norte, Tres Norte y otros, son vías que están colapsadas de estacionamiento, de los mismos propietarios de edificios colindantes. Si yo esas vías las constituyera en troncales y construyera estacionamiento subterráneo para desahogar, permitiría mayor fluidez, mayor rapidez. Y eso tenemos que, en cada ciudad, en Quilpué, en Villalemán, hay vías que están hoy día congestionadas. Entonces tenemos que... ¿Y por qué es importante? Porque eso también nos permitiría construir calles bulevares, ¿ah? Ciclovías, hoy día es imposible, ¿ah? Están capturadas por estacionamiento, acceso vehicular. Entonces necesitamos rediseñar la ciudad pensando en el peatón, ¿ya? No solamente pensando en el auto. Hoy día tenemos problemas complejísimos desde el punto de vista de la movilidad urbana. ¿Para qué hablar de una persona que tenga algún nivel de discapacidad? Es imposible transitar por nuestras calles. Entonces, lo que uno tiene que mirar desde lo macro a lo micro, como tú señalabas, del transporte público, de la conectividad y de la movilidad del peatón. Y ahí tenemos un tremenda brecha, ¿ah? Que deberíamos hacernos cargo. Fíjate tú que nuestra región es la que tiene la más baja inversión en mobiliario urbano, la más baja inversión país, ¿ah? Dato no menor. Y ahí se ha hecho poco parte de los municipios, del Servio y también de nosotros de ser aportantes, gobierno regional me refiero, aportantes desde el punto de vista de financiamiento a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y esto no ocurre en todas las ciudades, no solamente en las grandes urbes. Oye, Ahora le damos la palabra a Mauricio. y como una anécdota a la pregunta, mira, eh, yo hago actividad de bicicleta, ¿ya? Desde los 6, 8 años. Y salgo en bicicleta, tengo una rodilla fracturada, una mano con un fierro y otra Otro historia. más, pues, ¿viste? Entonces, claro, cuando uno está en el ejercicio del poder, trata de poner su énfasis también su mito. Implementamos 8 kilómetros de ciclovía en la ciudad, ¿ya? Y un anexo que cuando recién partimos en el municipio pudimos hacer. Pero ¿sabes cuál fue la gran, yo te diría, contradicción que me pasó y fue frustrante? Fue que la gente me reclamaba. Incluso se reían de cómo hizo esta ciclovía si no anda nadie en bicicleta. Entonces, aquí hay una responsabilidad ciudadana también de qué es lo que quieren los ciudadanos.
Porque si y yo saqué estacionamiento y recuerdo, y todavía quizás unas personas nos están viendo de Quilpué, la calle Covadonga, tenía puro estacionamiento al lado. Entonces dije, bueno, que sea una sola vía de tránsito y que tenga la ciclovía como corresponde. Y la implementamos. Ni le digo la cantidad de críticas que tuve. Fue impresionante de ciudadanos que ahora no tienen estacionamiento, que cómo se van a estacionar, que para qué, si miren, andan. Entonces yo organicé a los ciclistas y dije, hagamos una cicletada los días sábados para que nos vean, no sé, unos 20, 30, 40, entonces la gente tenga la sensación. Mira, hasta esas cosas uno empezaba a inventar. Entonces yo creo que hay una mirada también ciudadana que hay que tenerla en cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Tengo la impresión, claro, después nos ponemos bien con la sutileza técnica que debería haber sido así, debería haber sido acá. Todo el mundo sugiere, ¿ya? Pero cuesta un mundo. Yo cerraba una calle que se llamaba Andrés Bello para darle movilidad a las personas, ¿ya? Los comerciantes en contra, en contra. No, que vamos a ver. Saqué 7 estacionamientos de un sector del céntrico de la ciudad, ¿ya? Para que la gente entrara caminando, tuviera más espacio, en fin, reclamando. En calle Blanco nos pasó exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que hay un tema aquí que es importante integrar como factor en la planificación la ciudadanía. Yo creo que debe expresarse, ¿ya? Porque yo me quedé con la sensación y me fui de alcalde pensando que éramos un grupo muy minoritario que nos interesan las ciclovías, ¿ya? Y creo que ahí hay que tomar decisiones frente a ese tema, conversar con la ciudadanía, ¿ya? Cuando Manuel habla de los estacionamientos subterráneos, eh, hay que tener claridad dónde se van a hacer, cómo se van a hacer. Eso es uno de los puntos. Lo segundo, yo creo que hay una de las cosas que a mí en materia que me tienen como agotado. O sea, para todo hay mucho estudio. En esta región gracias, hay muchos estudios, ¿ya? De planificación de metro, de movilidad, de ciclovía, en fin. Y seguimos, y fíjese que lo más ridículo de todo esto es que volvemos a hacer estudios a medida que asumimos o asumen nuevas autoridades. Y volvemos a hacer de nuevo otro estudio, en fin. Yo ni le digo la cantidad de estudios que pasó para hacer la estación Valencia, que nosotros en el sector, fue impresionante. Era un estudio tras estudio. Se demoró, no sé, 20 años o 15 años para poder hacer una estación que esperamos que luego se haga. Entonces, yo creo que aquí hay un tema importante, estimado, que tiene que ver con la planificación, con la participación del sector privado, con el sector público y ciudadano. Yo creo que hay que tomar decisiones frente a estos temas, ¿ya? Porque hay muchas ideas. Yo creo que no hay que inventar nada. En el mundo podemos recoger muchas muy buenas ideas en materia de transporte, movilidad y fundamentalmente de los ciudadanos de la calidad. Por eso quiero insistir y ser reiterativo, un área metropolitana sienta a los alcaldes, pero desde la planificación para ordenar la movilidad de las personas. Vamos con una última pregunta de Alba y comenzamos con Mauricio Viñambres, que ya está respondiendo, y sus 5 minutos. Les recuerdo que estén atentos a la cámara para yo hacerle señas y así no interrumpirlos cuando le queden 2 minutos. Alba. Gracias, Daniela. Bueno, aprovechando que tocaste el tema de las ciclovías, de la participación ciudadana, de organizar a las personas para impulsar proyectos que son necesarios en las ciudades, quería que tocáramos un poco el tema de la movilidad activa y qué es lo que puede hacer el gobierno regional actualmente con las competencias que tiene o con las competencias que van a tener en un futuro para fomentar, coordinar y homogeneizar la infraestructura de la región y la calidad de la infraestructura para promover la movilidad activa de los ciudadanos. La caminata, la bicicleta, los distintos tipos de ciclo, poco sacarnos del autocentrismo en la manera en que nos movemos en la región.
Mira, a mí hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Todos los que salimos fuera del país, generalmente viajamos o tenemos la oportunidad de viajar a Europa, uno anda contando la cantidad de cuánto caminó, ¿ya? Es una cosa que nos pasa a todos, ¿ya? Y caminamos 18 kilómetros, 10 kilómetros, y cuando uno sale de este país, camina, ¿ya? Y se encuentra con cierta infraestructura que son bicicletas, y toma la bicicleta y sale a andar en bicicleta, llega a Chile y toma el auto, ¿no? Al tiro, ¿no? El que tiene auto. Y si no, el que tiene la locomoción colectiva. Entonces, yo creo que lo primero a tu pregunta es que insisto mucho en que falta una priorización y planificación del presupuesto del gobierno regional. ¿Ya? Mucho, yo diría, migaja se hace en proyectos. Los fondos regional por muchos años ha sido así. Y también son responsables los municipios, porque nosotros los alcaldes que necesitamos la calle, que el alumbrado, que el pavimento de esto, que el centro, la junta de vecinos tanto, la construcción, y vamos donde los cores y conversamos con los cores en esa época, ¿ya? Y que necesitamos este proyecto y terminamos en eso y el costo, si uno revisa el gasto que tiene el gobierno regional, ninguno son proyectos, yo diría, de gran envergadura, de carácter regional, ¿ya? Han sido muy pocos los proyectos de esas características. Entonces, yo creo que un gobernador regional tiene que gobernar para la región, ¿eh? No solo para un grupo de comunas, porque la verdad las 38 comunas no alcanza toda la plata del gobierno regional. Entonces hay que tomar decisiones políticas, ¿ya? Y administrativas en este sentido. Y eso significa que tú puedes priorizar. Por eso insisto mucho, no sé si se me entiende lo que yo quiero decir cuando digo un área metropolitana, van a ser parte las ciudades de toma de decisiones junto con el gobernador en materia. Entonces, cuando se toquen las materias de transporte, movilidad, yo creo que ahí hay que tomar la decisión de los presupuestos, ¿ya? Si el CORE aprueba, y Manuel me lo puede decir, sedes vecinales que a veces están vacías. Yo con todo el respeto a todos mis amigos dirigentes vecinales, pero hay juntas de vecinos que son muy activas y hoy día estas sedes vecinales se han transformado para hacer fiestas de cumpleaños, bautizos y otras cosas como centro de eventos y no de actividad participativa de la gente. Entonces, el fondo regional, ¿ya? Sí, el fondo regional, ¿ya? Yo creo que hay que sentarse y se ha hecho en nuestras ocasiones y los buenos proyectos han salido así con convenios de programación sectoriales, ¿ya? Con el gobierno central. Yo creo que hay que tomar lo que existe porque yo creo, insisto, no voy a llegar a ser gobernador con cosas muy nuevas, porque yo creo que he sido de esta región, he participado en los planes de desarrollo regional y tengo claridad de lo que hoy día existe y lo que hay que hacer, ejecutar. Aquí lo que ha faltado es tomar decisiones ya más claras y precisas frente a los temas. Y si yo llego a ser gobernador, yo quiero tomar decisiones. Y los que me conocen en la región saben que sí las tomo, ¿ya? Y a veces tengo costos. A veces me enojo mucho, pero pago costos, a veces políticos, producto de tomar decisiones. Y yo creo que lo que ha faltado en la región, más cojones. Esa es la verdad. Más cojones para tomar decisiones ya que son materias importantes para la mayoría de la gente. Mira, Alba, veamos un ejemplo de cuando tú no trabajas coordinadamente, y ustedes probablemente sí son de Santiago, pero han recorrido nuestro borde costero, una obra que lleva veintitantos años, el borde costero Viña de Concón, con grandes ciclovías. Bueno, se ejecutó la parte de Concón, y no sabemos para cuándo va a estar la de Viña. Entonces, el que practica una vía maravillosa al lado del mar en una ciclovía, está cortado un par de kilómetros porque efectivamente la obra no sabemos para cuándo. Cuando uno de verdad debiera tener planificación de obras bicomunales,
¿eh? Concretamente a tu pregunta, eso es una ciclovía, ¿eh? Y es un lugar maravilloso, pero está cortado. Pero como bien dice Mauricio, en lo que es el área metropolitana, y específicamente una de las competencias del transporte, ahí sí podemos intervenir en el Gran Valparaíso. Ahí sí podemos decir, mire, vamos a colocar plata, pero en esto. Pongámonos de acuerdo, vamos a avanzar en mejoramiento de los accesos públicos, del tema peatonal, de los paraderos, de los burladeros, pero también de la ciclovía. Y ahí es posible que podamos trabajar coordinadamente con los municipios de esta área metropolitana, porque de lo contrario, no podemos obligar a un municipio a que presente sus diferentes iniciativas, de acuerdo al alcalde de turno, ¿ya? Y son distintas ópticas. Entonces, ¿cómo yo le obligo a que hagamos una obra de ciclovía cuando él quiere hacer una sede social o quiere, no sé, pues, una plaza? Legítimo, ¿no? Entonces, pero como en un área metropolitana permite sentar a la autoridad y a trabajar un plan de inversiones, ese es el minuto. Ese es el minuto de ordenar en esta área. Y además, como tenemos la competencia a través de los fondos de espejo de intervenir en todo lo que es conectividad, ese es el minuto de empezar a avanzar en inversiones en esta área, ¿eh? Especialmente lo que te apunta, porque es muy necesario, no, pero tampoco podemos cometer errores como ocurrió en San Felipe y en Calera, que se colocaron ciclovías cortando la vía interna de la ciudad, ¿eh? Entonces tú tenías dos vistas dentro de una ciudad y le colocaste una porque colocaste ciclovía. Esas cosas tampoco pueden ocurrir, porque lo que más falta en esta ciudad es vialidad interna. Bueno, ahí se cometió un error. Hubo que romper ojo, mira, hubo que romper lo que se hizo, ¿ya? Para corregir el error. Millones de pesos votados por una locura que hizo un alcalde de un color de otro. Estamos hablando de la provincia en este caso, de Quillota, ¿ah? Y también de la provincia de San Felipe. Pero creo que están las herramientas, ¿ah? Está la herramienta para mejorar la conectividad, está la herramienta para mejorar el transporte público, y yo confío que efectivamente, independientemente de las competencias que se están instalando gradualmente, hoy día podemos avanzar. Muchas gracias a ambos candidatos. Ahora vamos a dar paso al segmento sobre medio ambiente, como les habíamos contado inicialmente. Este segmento lo iba a ver nuestra compañera Ginia Silva. Ella es integrante de la Fundación Ciudadanos y Clima, es activista ambiental, promoviendo la información sobre el cambio climático para hacer público los efectos adversos a los que tendremos que adaptarnos. Chile es uno de los países con mayores riesgos de sufrir los efectos negativos y la región de Valparaíso ha vivido precisamente muchos de estos efectos como la sequía, los incendios e inundaciones por episodios de intensa lluvia. Es una región ampliamente poblada, ubicada a la orilla del mar y en laderas. Ante esta innegable realidad del cambio climático y dado que el nuestro es uno de los países, uno de los 30 países con mayores riesgos de sufrir estos efectos, nos gustaría que los candidatos pudieran respondernos si tienen propuestas concretas para enfrentar nuevos escenarios que puedan llegar a ocurrir en la región. Vamos a comenzar con los 5 minutos del candidato Manuel Millones. Mira, lo primero es saber la capacidad de carga del territorio, ¿ah? Esto es muy importante, esa es mi área, la planificación territorial, porque tú sigues creciendo las ciudades, creciendo los territorios en productividad. Estamos dando la agricultura, la minería y también asentamiento humano sin saber lo que es esencial, el agua, ¿no? El agua, ¿ah? Entonces, ahí es clave, se lo he planteado a la actual autoridad, necesitamos cuál es la capacidad de carga de la región. De modo que yo con esa herramienta yo puedo ir determinando si autorizo o no crecer la ciudad y hacia dónde crecer, otorgar permiso o no otorgar permiso. Hoy día esa variable no está incorporada, ¿ya? Un segundo elemento, sabemos que el gran conflicto del cambio climático es el tema de la escasez hídrica también, ¿no? Que es un problema no menor ese fenómeno. Y tenemos que de verdad repotenciar o retomar la construcción de los embalses en la región del Paraíso y aumentar a 3 al menos plantas desaladoras en nuestra región. Hoy día hay una en construcción, necesitamos 2 más a lo menos, una zona norte y una zona central o zona sur. Y además, cambios legislativos. En mi opinión, es muy importante que nosotros, igual como operó el tema energético, que estableciste por ley la obligatoriedad de tener energías limpias, un porcentaje en un periodo de años, aquí también deberíamos tener la obligatoriedad de que los grandes consumidores de agua pudieran tener también aguas alternativas, aguas grises, aguas negras, los grandes consumidores, no solamente el agricultor, la minería, las industrias, de modo ir liberando el agua dulce para el factor humano.
Y también nosotros, a raíz de estos últimos incendios, que también tienen que ver con el fenómeno del calentamiento global, es un desafío que vamos a enfrentar ahora. Estuvimos recientemente con los bomberos. Ustedes saben que antes hacía uno un cortafuegos 50 metros y hoy día una pavesa, que nuestras bolas de fuego se trasladaron 50 kilómetros. Eso es un fenómeno que no habíamos visto nunca. Entonces, ¿cómo planificamos las ciudades a partir de este fenómeno, que va a haber más temperatura, que va a haber más incendios? Eso tiene que ver cómo hoy día enfrentamos ese proceso, que no es fácil, ¿no? No hay literatura aquí, por lo menos en el país, y tenemos que hacer mucho ejercicio con la academia para ver cómo enfrentamos a partir de estos fenómenos, que vamos a tener lluvias en poco tiempo, pero muy fuertes o con alta precipitación, como le ocurrió la última lluvia. Hoy día muchos caudales se desbordaron, afectó a mucha gente anegada, la gente se ha olvidado que eran los ríos, ¿no? De los esteros, hay gente que perdió su casa. Bueno, ahí es clave la planificación. ¿Ya? A tu pregunta, es clave la planificación. Es clave que si tú dices la norma hoy día, no construir en zonas de riesgo, no autorizar la construcción en zonas de riesgo. Hoy día tenemos zonas que están propensas a ser quemadas y la gente se sigue instalando y la autoridad mirando para el lado. Entonces, yo creo que si respetamos los instrumentos de ordenamiento territorial, si establecemos lo que dice la ley que creó Senapred, los mapas de riesgo, los mapas de vulnerabilidad, las zonas de evacuación, vamos a poder enfrentar de mejor manera los fenómenos de naturaleza. ¿Ya? Y creo que eso es el desafío. Hoy día tenemos la herramienta, el ordenamiento jurídico vigente nos permite enfrentar de mejor manera estos fenómenos, pero también tenemos que hacernos cargo del crecimiento humano. La gente tiene que vivir en alguna parte, tiene que haber actividad económica porque es lo que le da riqueza al país, y allí está el desafío que deberíamos enfrentar como región. Candidato Mauricio Viñambres. Mira, yo he tenido hartas conversaciones tuve en realidad con el sector ambiental y con el sector privado. Yo creo que aquí hay que tener las reglas del juego claras, ¿ya? Y la regla del juego clara es cuando hay una buena planificación y hay un buen instrumento que tenga claridad para el sector privado y para el ambientalista. Creo que los dos elementos son importantes. Y un poco lo que decía Manuel. Yo creo que, mira, uno puede hablar, todos estamos por proteger las dunas de Concón, estamos porque la flora, la fauna, mantener, en fin. Pero a veces se llega a un exceso, ¿ya? Y a mí, yo quiero decirlo, a mí un día se me presentó un plan de un parque, de una zona donde había flora y fauna, ¿ya? Y ese cuando pedí la geógrafa que me revisó el proyecto que me presentaron ambientalistas, fíjate que la mayoría de las fotos eran inventadas. Y cuando fuimos a ver el terreno, no sé cuáles eran los intereses. Entonces hay que tener, por eso yo creo que las reglas del juego hay que tenerlas claritas en materia ambiental, ¿ya? Y que tanto el privado como el ambientalista tenga claridad cuáles son las reglas del juego de lo que queremos hacer. Y ese proyecto, insisto, en la planificación hoy día debe estar considerada la ciudadanía. Yo creo que es importante y hay mecanismos e instrumentos para poder generar esas discusiones. Y yo creo que no vamos a dejar de tener problemas entre el sector privado y el sector público y el ambientalista. Porque si se dice que aquí no se debe construir, no se construye. ¿Ya? Creo que ese es el primer punto que hay que sentarse a conversar y a discutir la planificación. Bueno, lo segundo, mira, fíjate, hay temas legislativos, sin duda. Aquí en Chile las normas que hay ambientales son absolutamente distintas a las que se aplican, no sé, en otro país. Aquí llegan empresas extranjeras, perdóname que te diga, en su país no pueden hacer esas cosas y aquí en Chile sí las pueden hacer. ¿Ya? Entonces, primero. Segundo, tercero, el tema del agua. Si yo quiero implementar un sistema agua urbana, en fin, tengo que hablar con ESVAL y no hay otra empresa que se llama ESVAL. No tenemos otro monopolio. Entonces, aquí hay cosas que hay que hacer, que hay que cambiar legislativamente, porque no puede seguir ni las eléctricas ni las empresas ya de agua el monopolio.
Y hoy día tenemos un monopolio, ni en el país más capitalista que Estados Unidos tiene este monopolio. No sucedería en Estados Unidos una cosa de estas características que nosotros tenemos en esta región. Y lo último, yo creo que sin duda el tema ambiental, hoy día con la crisis que hay, es importante cuidar y protegerlo, ¿ya? Vuelvo a decir, con reglamentos claros y precisos. Yo creo que aquí se ha tomado medidas, es muy arbitraria a veces, y se hacen cosas, y aquí no ha habido un control. Por ejemplo, mira, hoy día los directores de obra están sobre los alcaldes. El instrumento del PREMBAL hay que echarle una mirada. Y en materia de incendios, quiero cerrar el tema de incendio que para nosotros es trágico, ¿ah? Para el verano, para todos nosotros. Aquí en Chile, alguien compra una cantidad de hectáreas, va, las compra y se olvida de las hectáreas. No hay un mecanismo de regulación que tenga que tener cortefuego, que tenga que tener cierre, que tenga características, en fin. Aquí la gente compra terrenos, ¿ya? Y los deja ahí. Y después cuando hay un incendio, se le está pidiendo al sector público porque no hizo el cortafuego, porque no hizo esto otro, que el MOC, en fin. Y se empiezan a buscar responsabilidad y una serie de cosas. Entonces, yo creo que falta un mecanismo de regularización legislativa, pero también una planificación con participación de actor privado, público y ciudadano. Muchas gracias, candidato. Les vamos a dar un tiempo al final para que puedan comentar algo que los dos esbozaron, que tiene que ver con lo que pasó en las dunas de Concón, pero quiero profundizar precisamente en esta temática, en este contexto de la realidad del cambio climático que estamos afrontando. A propósito de las lluvias, quedó a la vista la función que cumplen los humedales y me gustaría que profundicen un poco más en esto y saber si están disponibles para solicitar la declaración de humedales que les dé protección y que por lo tanto se asegure la función ecosistémica que estos cumplen. Nos quedamos con el candidato Mauricio Viñambres. No, sin duda. Mira, yo acá, perdonen que sea tan reiterativo, pero nosotros en el Fondo San Jorge tenemos unos humedales y una de las cosas que sin duda peleamos fue porque se mantuviera. Lo importante, mira, hay que tener cuidado, lo importante es tener claridad cuáles son los humedales, ¿ya? Por unas declaraciones que salieron hace poco, en la misma acá en la ciudad, se hablaba de un sector que tiene de inundación. Hay que tener cuidado qué es lo que es inundación y qué es un humedal. Son distintas cosas. Entonces, finalmente, vuelvo a decir que tiene que haber un control frente a la red. Lo de Concón, mira, a mí me pasó lo siguiente. Ustedes conocen el caso Punta Piquero. Yo creo que lo conocen perfectamente. Yo me hago la pregunta, con todas estas lluvias, con todo este temporal, todos los oleajes, ¿qué pasó con Punta Piquero? ¿Y qué pasó con las dunas? A Punta Piquero no le dieron la autorización para construir, o bueno, le dieron la autorización y ahí hay un lío bien complejo, eh, pero ¿dónde fue afectado en las dunas? En las dunas, digámoslo claramente, perdónenme, me voy a meter en un conflicto, aquí se hizo un tremendo negocio hace muchos años y todos lo sabemos. Entonces no hubo ningún sistema de protección frente a las dunas. No hubo un criterio. Este país, vuelvo a decir, no legisla pensando en el cambio climático. Lo único que ha firmado tratados del cambio climático, en el cual yo creo que no ha tenido ningún cumplimiento en muchos de ellos. Entonces, yo creo que hay que ponernos un poco más serios en medida de esto, buscar las áreas de protección y tomar medidas claras y precisas como región en esa área de protección. Concón, lamentablemente, hay todo, miren, perdónenme que haga el comentario, hasta si uno lee la Biblia, se dice que hay que construir en base roca, no en base arena. Entonces, hay una cosa muy antigua del mundo cristiano occidental que hay una parábola frente a ese tema. Entonces, las dunas da pena hoy día pasar por Concón y queda como un pedacito de duna para disfrutar ese ecosistema que hay hoy día.
Entonces, yo insisto en que esto, estimada, los humedales, la área, mira, que hay todo un tema de discusión en la zona urbana también de las podas, ¿ya? De los árboles, de cómo se aumenta la forestación en las áreas urbanas. Fíjate que Quilpué es una de las preocupaciones, y cuesta que la gente también entienda, hay árboles que están haciendo daño a las personas, pero hay que replantar otros árboles, ¿ya? Cuesta un mundo mantener en la zona urbana árboles, porque fíjate que en la noche también los destrozan los árboles. Entonces, ahí hay un tema que hay que trabajar fuertemente, e insisto, con las ciudades para que pueda haber, porque esto ya no es una facultad del gobernador regional de poder lograr, pero hay que generar los mecanismos también de las zonas urbanas, que hay mucha contaminación. Hablábamos al inicio de este programa que estábamos conversando, que en Quilpué tiene buen clima, pero le quiero decir que el desastre que tiene, ya está contaminado el centro de la ciudad. Y eso significa, falta todavía, nosotros implementamos árboles, nos costó un mundo de implementación de árboles. Hace poco incluso querían echar abajo un par de árboles que por suerte la gente se opuso y no se logró. Pero creo que, insisto, hay que planificar, en la planificación es clave en esto y las decisiones y que los reglamentos o el cumplimiento de estos reglamentos se ejecuten, pero tenemos muchas cosas que son muy diversas, ¿ya? El director de obra opina una cosa, ¿ya? El MIMBO opina otra y el gobernador otra. Entonces, vuelvo a insistir, y disculpen que sea tan monotemático con el tema, pero un área metropolitana ya sienta a las personas a conversar de este tema y otros más. Daniela, mira, en mi historia como consejero y presidente de esta comisión de ordenamiento, he liderado el resguardo de prácticamente 15 expedientes de santuarios, ¿ah? Y varias cientos de hectáreas de parques, ¿ya? Y también en algunos casos de humedales. Sin embargo, ¿ah? Sin embargo, esa utopía de resguardar territorios cuesta mucho con la legislación que tenemos de que se concreten esos pulmones o esos espacios de preservación de la naturaleza. Por ejemplo, en el caso de Ritoque, que fue el gestor, digamos, de haber protegido todo ese campo dunar, 1.000 hectáreas como área verde, ¿ya? Todas son privadas, ¿no? No hay ni una hectárea que es pública, ¿ya? Dejamos más de 350 hectáreas como parques. No hay ni un metro que ha sido adquirido por el Estado de esas 350 hectáreas. Entonces tú te encuentras con bonitos planos pintados verdes y la verdad que la legislación no te acompaña, como si opera en Europa. Santuarios, solamente logramos sacar el humedal, el santuario de Longotoma, ¿ya? Que fue con la voluntad de los propietarios, porque todos los gobiernos, izquierda y derecha, se han opuesto a avanzar en legislar o en grabar o expropiar o grabar en este caso un santuario si no cuenta con la venia del titular del privado, ¿no? Eso es así, a pesar que hay dictámenes de la Contraloría y pronunciamiento del Tribunal Constitucional que indican lo contrario. Pero los gobiernos, independientemente de esto, del Ministerio de Medio Ambiente, quien haya estado en el gobierno, se han opuesto a declarar un santuario contra la voluntad de ese propietario. Pero también hay que avanzar en modernizar la legislación. Ayer estuve en el humedal de Campiche, el caso de Puchuncaví, y me decían los lugareños, muchos de ellos agricultores, ellos han vivido siempre en esa zona y la han preservado y ellos fueron los que empujaron a que se declarara humedal urbano, ¿ya? Tiene sus plantaciones y tiene sus caballares y sus vacunos. Pero la ordenanza municipal les va a prohibir romper la cultura, la tradición que sus aguas beban agua de su humedal. Entonces le está generando un conflicto a a la actividad tradicional que ellos han tenido por siempre. Y ellos dicen, oye, si nosotros hemos preservado esto es nuestro, de toda una vida, hemos los que hemos empujado a que sea protegido. Entonces, ¿cómo tú puedes convivir con lo que es parte de la identidad de un lugar determinado? Otro ejemplo, el humedal de Reñaca, declarado por la alcaldesa de Viña del Mar.
que tuvo punto de nuevamente desbordarse como fue la década del 84. ¿Qué ocurre? Ese cauce, ese estero, recibe arena por los flujos de las aguas de los cerros. Hasta 2 años atrás se limpiaba con un mini cargado frontal. Ahora tiene que limpiarse con personas con este caso, o sea, con palas, ¿ya? Con carretilla y pala, porque no puedes alterar el hábitat. Bueno, ahora vino el agua, borró todo. Entonces también hay que actuar, yo creo que con sentido común, depende del lugar. No puedes tener normas tan generales. No son las mismas realidades. No es lo mismo el humedal del Yali en la zona de la Litoral Sur, en el Garrobo, o un humedal en un lugar distinto como lo son Valdivia. No es lo mismo. No es lo mismo el curso de agua. Entonces, además, nos encontramos que la Contraloría en su minuto, casi cada porción de agua puede ser un humedal, tipificado como tal. Entonces, yo te quiero decir esto porque tengo un compromiso con el medio ambiente. De hecho, en el caso de Quilpué, cuando alcalde Miñambre era alcalde Mauricio, protegimos el sector norte de Quilpué, el entorno zoológico, más de 75 hectáreas protegidas, ¿ya? Entonces, pero ¿qué es lo que no nos acompaña? La legislación. Porque así como tú le colocas un gravamen a ese privado, ¿ya? Le congelas su capital, lo lógico sería que tú le expropiaras para darle el fin público. Si no, queda un lindo lugar protegido, pero sin poder tener acceso público, ¿ah? Entonces creo que ahí hay un vacío. Yo voy a continuar con este compromiso. Ahora estamos tratando de proteger el Juncal Andino, en los Andes, que es la cordillera maravillosa de esta familia que quiere protegerlo. Es curioso, miles de hectáreas quieren protegerlo, pero está la legislación minera, que es superior con rango de jerarquía a otras normas. Entonces, con eso nos encontramos. Y este gobierno tampoco tiene la voluntad de proteger ese humedal y esa maravilla que está en la cordillera. Entonces, mientras no tengamos la convicción y tengamos una modernización de la legislación, vamos a seguir con nuestros conflictos. A mí lo que me interesa, si fuese gobernador, aumentar la protección de los lugares que tienen un valor ambiental, pero también darle un valor económico, ¿ah? Como opera en Europa, ¿ah? Estos lugares tienen un valor económico y no son pasivos ambientales, sino que son activos ambientales. Ese es como el desafío que uno tiene que emprender de este cargo, por lo menos de gobierno regional. Oye, Muchas me gracias, permite Manuel. un segundo. Mira, ¿sabes lo que pasa? Quiero meterme en una arena política a raíz de lo que dijo Manuel. Fíjate, yo fui muy criticado, y Manuel sabe, por la área de parque, una zona del Fondo del Carmen. Nosotros, efectivamente, con Manuel trabajamos y con el Ceremi de la época, proteger una zona de parque en Quilpué. Y fíjate, los que me criticaron duramente, hoy día son gobierno comunal. Hoy día son gobierno comunal. Nosotros dejamos todo y vamos para el cuarto año y no se ha hecho nada, absolutamente nada en materia ambiental. Entonces, este doble discurso, y hay que tener mucho cuidado, este doble discurso de ser muy ambientalista, muy pro no sé qué cosa, pero en el momento que se toman están en el poder, cambian el discurso. Entonces, el compromiso, yo creo que a las personas las marca su experiencia, ¿ya? Su experiencia, su trayectoria. Entonces, aquí lo que pasa es que se dice una cosa y ahora vamos a entrar en un proceso de campaña, de alcaldes, concejales, gobernadores, core, en fin, y se dice una cosa y después se hace otra. Entonces, yo creo que este doble discurso nos complica y también va para los parlamentarios, ¿ya? Si aquí no se hace una legislación clara, precisa, como corresponde, vamos a seguir teniendo problemas y conflictos sociales, ¿ya? Y privados en materia de lo que significa la protección del medio ambiente y lo que hay, todos tenemos claridad que el cambio climático está. Quería agregar ese doble discurso político que hay. Muchas gracias, Mauricio. Ahora vamos a ir con dos preguntas que nos llegó por parte de la audiencia. Una la hizo Ariel López y me gustaría que también la respondan, por supuesto, que es, Avenida España es el eje principal de conexión entre Valparaíso y Viña del Mar. Considerando la gran congestión en horas punta y las altas velocidades fuera de punta, ¿qué propone cada uno de ustedes para mejorarlo? Manuel. Bueno, ahí tenemos varios estudios, ¿ah? Uno, de hecho, que realizó el ex intendente Aldoney,
¿ya? Y que permitía un soterrar, no soterrar, sino que tenía una vía subterránea, ¿ya? Desde la Avenida España paralelo. Ese proyecto quedó ahí, quedó avanzado, es un proyecto muy ambicioso, carísimo. Y lo otro, derechamente, que lo que se está haciendo hoy día para poder suplir es habilitar el acceso Las Palmas, que hoy día tienes una tercera vía que no está, que la gente usa como alternativa para no transitar por en España. Y lo otro, que es impopular, pero que funcionó bastante bien, fue la restricción vehicular, ¿ya? En horarios punta. De verdad, como te señalaba, el gran conflicto es la única vía que la gente del interior incluso se traslada al paraíso, ¿no? Es difícil que deje el auto porque tenemos un mal sistema de transporte público. Si tuviéramos un mejor transporte público, la gente dejaría su automóvil y no es así. Entonces, por eso que tenemos que hacer una combinación de soluciones, no es una sola solución, ¿ya? Como él bien lo dice, tienes distintos horarios de punta de congestión, ¿ya? ¿Cómo resolvemos el problema? Tú tienes una vía alternativa que es Agua Santa o que es Cosa, y tienes un estrangulamiento en su acceso. El MOV lleva mucho tiempo detenido con un compromiso financiero de abrir una tercera vía para bajar por Las Palmas. Y por lo tanto, mientras no tengamos alternativa, vamos a tener que sufrir las consecuencias. De hecho, ahora pronto viene el cierre del puente Capuchino, que se va a intervenir. Y ahí no estamos preparados todavía porque la autoridad no nos ha entregado alternativa a cómo vamos a enfrentar ese conflicto. Se dice que la vía de España que viene de Viña va a tener doble vía. Es de imaginar el caos vial que vamos a tener. Y obviamente se requiere también, yo creo que hay que operar nuevamente la restricción vehicular, ¿ah? Eso no hay otra alternativa porque no tenemos más lugar donde crecer, lamentablemente, salvo potenciar el transporte público, incentivar que la gente deje el auto en Viña y se traslada en transporte público y eventualmente en el metro. Mauricio. Bueno, estoy autorizado por lo que voy a decir. Mi asesor, Gabriel Aldoney, en materia de transporte, él me está colaborando mucho para un diseño de programa. Efectivamente, lo que dice Manuel, él hizo un planteamiento bien interesante que aludió a él de la solución de Avenida España. Pero mira, yo creo que hay cosas inmediatas. Yo creo que hay que poner la restricción por los horarios punta por ahora, pero también hay que trabajar un tema que a mí me llama mucho la atención, que porque aquí el gran problema es cierto horario, ya entre las 7, y pasa lo mismo con el Troncal Sur. Tú, cercano entre las 8 y 8:05, tú tenías una cantidad, un taco, y de repente tú pasas a las 8:07 y es otra realidad. Entonces, los tiempos son distintos. Yo no sé por qué, si uno sabe, los establecimientos educacionales entran a las 8 de la mañana todos. La universidad, 8 de la mañana, el banco a las 9 de la mañana. Empezar a hacer también la región, y vuelvo, esta cosa, el Gran Valparaíso tiene el problema de Valparaíso y Viña, pero el taco de, de Avenida España es por Villa Alemana también y por la gente de Quilpué. Mucha gente de Quilpué vamos hacia Valparaíso y aumentamos la congestión. Entonces, yo creo que también es bueno tener horarios distintos de funcionamiento de los servicios, tanto públicos como privados, porque eso, la movilidad del trabajo, porque la zona de Quilpué, Villa Alemana, aunque no quieran reconocer, todavía son dormitorios. Todavía sigue siendo un espacio de dormitorio, y la cantidad. Yo creo que la gente que va de Viña a Valparaíso es menos que la que va no tengo ese dato, desde Villa Alemana, Quilpué, hacia Valparaíso. Entonces, yo creo que por eso también debe verse como una forma integral. Pero lo inmediato, yo creo que habría que hacer la restricción para que en esa hora, solamente en esa hora, ya pudiera. Y eso te daría, mira, yo el día que dejé de ser alcalde, mis horarios son distintos, ¿ya? Entonces yo, como sabía que era a esa hora, entre las 9:15, si tengo algo muy urgente, me tengo que, una hora antes, a veces incluso, poderme mover hacia Valparaíso. Pero si me voy a las 9:15, 9:20,
fíjate que me demoro 40 minutos. Me demoro casi, ahorro 20 minutos de tiempo si cambio un horario que a veces son 15 o 20 minutos. Eso también hay que pensarlo, planificarlo, mientras se trabaja lo de fondo, un proyecto alternativo que requiere muchos recursos. Muchas gracias, candidatos. Vamos a una última pregunta de la audiencia y posteriormente vamos a dar paso a un resumen, ¿no? Y otras preguntas que pudieran surgir por parte nuestra. Loreta Yáñez comentó y preguntó al mismo tiempo en YouTube que solicitaron tren y metro tren para Concón como la mejor opción para una zona que es declarada como zona saturada por material particulado fino respirable, el MP25, y por lo tanto el rechazo al nuevo aeropuerto. ¿Ustedes apoyan el aeropuerto para Concón? Oh, buena pregunta. Yo creo Yo, que sí. buena pregunta. Mira, yo me quiero tirar al agua al tiro. Yo no conozco bien el proyecto de aeropuerto, para serle honesto, ¿ya? Creo que hay que echarle una mirada, pero considero sí que es tremendamente necesario para la región de Valparaíso y fundamentalmente para el área metropolitana, Valparaíso. Creo que hay que ver los temas de mitigación, pero un aeropuerto yo te aseguro que tendría un cambio. Yo creo que aquí hay actividades que hay que hacer, hay que ser equilibrado con el medio ambiente, sin duda. Por eso, si yo de primera, yo le digo, sí, estoy de acuerdo. Mire, yo creo, estoy de acuerdo. Sin embargo, aquí la presión hay que hacerla sobre ENAP, ¿ya? Porque el responsable de estar en zona saturada en Concón, incluso Quintero Puchuncaví, porque es toda una zona, un perímetro, es Concón, es la RPC, es la ENAP, ¿ya? Y por tanto, la obligatoriedad me parecía muy injusto que los vecinos de Concón, los vecinos de Viña del Mar, paguen las consecuencias de que una empresa no ha hecho la inversión adecuada para mejorar su calidad del aire. Entonces, yo de respaldo es necesario. Ahora, por la inversión que está asociada a ese aeropuerto, es carísimo, no va a ser menos de 5 años. No va a ser menos de 5 años. Estamos recién en la parte de la prefactibilidad. Por lo tanto, va a pasar un gobierno más, al menos. Entonces, yo comparto que hay una zona de riesgo, porque incluso, estimado, la alta polución que tiene o las emisiones que tiene NAP también está afectando a Quintero Puchuncaví. Muchas gracias, candidatos. Eh, Ahora le voy a una, dar una, el paso. una cosita, Manuel, a mí hay unas cosas que me llaman la atención. Yo estuve metido cuando fui presidente de la asociación por el tema Puchuncaví Quintero, lo que es la contaminación, y estoy totalmente de acuerdo que primero que hay que intervenir en eso. Pero a mí me llama la atención tanto que fíjate que comprarse un terrenito, una casita en Zapallar, ya, o en Maitencillo es carísimo. Y parece que ahí la contaminación no llega y está en Puchuncaví. Entonces, yo no veo los grandes contaminación, lo que tú veías en el pueblo de Puchuncaví, ¿ya? Siempre enfermos, siempre la gente mal, pero la gente de Maitencillo y la gente de Zapallar, ¿ya? Y Cachagua no tienen esos problemas. El aire parece que hay un microclima justamente en esa zona que no pasa nada. No sé, quizás habrá un estudio que seguramente, pero algo está pasando ahí que es más allá y por eso esta ironía, por decirlo de una forma, yo creo que hay que echarle una muy buena mirada qué es lo que está pasando en Puchuncaví y Quintero. Avancemos porque nos está contando el candidato Manuel que se tiene que ir en unos minutos y me gustaría darle el pase, perdón, a Jorge, que va a hacer una pequeña síntesis sobre algunas de las cosas que plantearon. Vale, yo tomé registro de lo que me pareció importante, por tanto el sesgo mío está detrás. Lo primero es que aparentemente ambos candidatos reconocen que tienen opciones de hacer cosas. Manuel lo especificó mucho con capacidad de liderazgo. Yo tiendo a compartir eso porque los gobernadores en Chile no se han distinguido por la capacidad de liderazgo por empujar proyectos. Por tanto, tienen posibilidades de hacerlo. Lo segundo es que el transporte público regional tenga relación con el gobierno regional.
que Merval tenga relación con el gobierno regional. Y esa es una decisión política súper simple, que el Ministerio de Transporte, el ministro de Transporte lo puede hacer mañana, que Merval pase a depender funcionalmente, ¿no? Y que sea una empresa local. Lo siguiente es que la licitación que viene, si ambos coinciden de que el transporte público en Valparaíso está en crisis, como está en Concepción, como está en todos lados. Manuel propone que la licitación sea integral del transporte público y que detengan este perímetro de discusión que viene, ¿no? Y que exista una licitación más integral, casi pensando en el área metropolitana que Mauricio propone, ¿no? En suma, aparentemente tienen ideas, tienen proyectos, tienen ganas, ¿no? Ambos candidatos se ven competentes y que conocen muy bien la zona. Solo mi comentario final, pero este es mío, ¿no? En que la política tiene que complementarse con competencias técnicas respecto de proyectos. Aquí tienen que haber proyectos concretos y específicos, en que los que van a votar digan, mira, voto por Mauricio y esto es lo que él va a hacer, voto por Manuel y esto es lo que va a hacer. Los negocios pueden ir acompañados de consideraciones con las comunidades y el medio ambiente, ¿por qué no? Pero tiene que haber una propuesta, ¿no? Como decía Mauricio, un plan de movilidad para la región, un plan de desarrollo industrial para la región. ¿Qué vamos a hacer con San Antonio, no? Entonces, mi comentario, aparte de lo que cité, ¿no? Es que nosotros como conversatorio estamos disponibles para ayudar en lo que ustedes quieran, más adelante, disponibles. Y cero pesos, no les vamos a cobrar, pero podemos dar opinión, ¿no? Estamos disponibles. Así que eso. Muchas gracias. No solamente Gracias. para iniciar el programa que interviene uno, ¿no? En resumen, yo quiero solamente agradecer la oportunidad, Jorge, que nos das. Por cierto, que siempre estos espacios son interesantes. Pero una reflexión final. Esta región es maravillosa, tenemos todo, más que ninguna otra región. Tenemos 4 puertos. Se les quedó uno a ustedes fuera. Está San Antonio, Valparaíso, Ventana, Quintero y el puerto ventana. terrestre de Los Andes, ¿no? Tenemos minería, tenemos agricultura, tenemos universidad, tenemos turismo, tenemos las islas, ¿no? Tenemos el capital humano, tenemos todo, ¿ya? Y la verdad que tú dices, ¿por qué estamos estancados? ¿Por qué tenemos tantos niveles de desempleo? ¿Por qué tenemos tantos niveles de delincuencia, que es un tema país, por cierto? No nos creemos el cuento. Entonces, y lo que tú señalabas, tenemos que convivir con el tema ambiental. No puede ser uno sobre otro, si tenemos que construir acuerdos. Mira lo que nos pasa con el Puerto de San Antonio del Paraíso. ¿Cuántos años en el caso de Puerto Paraíso? Más de 20 años, discutiendo hacia dónde vamos, hacia dónde crecemos. Y mira lo de San Antonio, más de 1000 observaciones. Y ya los peruanos se instalaron con el puerto de Chancay y vienen con otro puerto. Entonces, yo le digo a los ambientalistas, y si no estamos solos, esto es un mundo global. Ya no es la discusión entre Valparaíso y San Antonio, es la discusión entre Chile y Perú. Entonces, de verdad que a veces grupos más radicalizados, ideologizados incluso, no logran ver que estamos amenazados como país. Por eso finalmente significa, se traduce en desempleo, en problemas complejos sociales también. Por eso es que uno dice, mira, tenemos que ejercer un liderazgo y tener un mayor diálogo, siempre escuchando a las comunidades y construyendo acuerdos. Ese es el desafío, no uno sobre otro, porque siempre alguien tiene que ceder, no es todo o nada. Y ese es el desafío que yo estoy planteando, construir un acuerdo con las comunidades, mucha persuasión, mucho diálogo, pero también tomar decisiones. No podemos seguir conversando, Valparaíso no puede seguir postergado, ni San Antonio, necesitamos ahora los puertos. Le damos la palabra a el candidato Mauricio. Manuel, a todo esto entiendo que se tiene que ir en breves minutos, así que le agradecemos su participación, pero nosotros vamos a continuar haciendo un cierre y un resumen, ¿no? Una síntesis de lo que ha sido este importante conversatorio, que por lo demás va a quedar guardado en nuestro canal de YouTube y van a poder acceder a él posteriormente. Le damos la palabra a Mauricio. No, mira, sin duda el tema del liderazgo es importante, pero yo quiero insistir en que el liderazgo tiene que ser acompañado de una planificación, ¿ya? Porque si no, es demagogia. Yo quiero ser súper claro en eso, porque si no está planificado lo que se quiere hacer como región, cómo se quiere desarrollar, termina siendo una demagogia. Y no quiero entrar en conflicto, pero hoy día es lo que nos pasó con la gobernación, ¿ya? Se habló mucho del ambiente, se habló mucho del agua, se dijo muchas cosas y ya pasaron 3 años y medio y nada. Entonces, porque falta planificación. Mira, aquí hay una riqueza, yo diría, tenemos una mina de oro que tiene que ver con esto, que son las universidades. Aquí tenemos, yo creo que una de las buenas universidades de Chile. Entonces, la Católica, la Valparaíso, la Santa María, me voy al sector público y además otras privadas.
que están haciendo investigaciones. Entonces, yo creo que hay que trabajar con el mundo universitario, hay que trabajar con el mundo académico, deben ser el brazo armado de una gobernación regional. Creo que deben jugar un rol, yo diría, prioritario en lo que significa el desarrollo de la región. Y el otro, creo que es importante, el sector privado. Yo creo que el sector privado es importante tenerlo en la mesa y no como un adversario, un enemigo, sino que es parte también del desarrollo de la región y sin duda sus ciudadanos. ¿Ya? Creo que los mecanismos de plebiscito son importantes y creo que hay que invertir. Siento y tengo el pensamiento por los años que he estado, siempre se ha invertido la región, la plata, la región con migajas, siempre cosas más pequeñas, no se ha implementado, no se ha hecho cosas que son importantes para la movilidad, para la calidad de vida de las personas. Entonces, creo que esos actores son relevantes en una región, en un gobierno regional. La planificación y el liderazgo tienen que estar muy de la mano, muy de la mano. O si no, terminamos con liderazgos con muy bonitos discursos, ya que finalmente no se lleva nada a cabo como lo que hoy día vivimos en la región de Valparaíso. Muchas gracias, Mauricio. Despedimos al candidato Manuel, que se tiene que retirar porque tiene otros compromisos. Gracias por la Y le vamos. invitación. Chao, Gracias Manuel. por Muchas la gracias, invitación a todos, candidato. Jorge, Mauricio, Chao, Julio. Manuel. Gracias, Ana. Manuel. Nos Gracias. vemos Gracias, en otro Manuel. foro. Le voy a dar el pase a nuestro compañero Francisco Azagra, que es urbanista, quien va a hacer también algunas reflexiones en torno a lo que ha sido esta conversación el día de hoy. Sí, también a modo, gracias Daniela, a modo de resumen que yo voy anotando cada uno de los temas y partimos con descentralización, ¿cierto? Donde Manuel Millones habla del conflicto entre los gobernadores y delegados. Todo se sigue manejando desde Santiago, ese es un tema, yo creo que no nos cabe duda. En el transporte público en Valparaíso, yo creo que fue bastante tajante en decir que es un desastre. El modelo de licitación hoy día está fragmentado, no es un buen modelo, no se incorporan los taxis colectivos ni el metro, falta promover temas como estacionamientos subterráneos para liberar espacio público para otros usos, falta coordinación intercomunal, ponía el ejemplo de la ciclovía cortada, ¿cierto? También no ocurre acá en Santiago. En tema medioambiental necesitamos conocer la capacidad de carga de la región, ver la escasez hídrica, obviamente, falta plantas desalinizadoras, decía, pero también hacernos cargo de de la planificación por desastre, ¿cierto? En especial el tema de los incendios hoy día, bueno, en febrero hoy día el tema inundaciones, la legislación no nos acompaña en el levantamiento de santuarios o zonas de protección. Hay que actuar con sentido común en cada caso. Y de las preguntas que nos hacía la audiencia, ¿cierto? ¿Es necesario un aeropuerto? Algo compartido, ¿cierto? Por Mauricio Miñambre. Mauricio aportaba también el tema del transporte público, en el tema de centralización, porque hay, digamos, temas que son paralelos desde la movilidad y descentralización. Muchas gracias, Francisco. Esférico, Sí, incluso a mí me ha tocado ese proyecto. Se había cortado, perdón. Perdón, no sé dónde queda. Teleférico, que Yo creo que estaba hablando de los ascensores. sí, Sí, lamentablemente se le cortó la transmisión. Ahora, mientras Francisco vuelve, les aprovecho de comentar, bueno, una lamentable noticia que acaba de aparecer en BioBio, ¿no? Dice Fomentando ahora, negocios en terrenos como la duna de perdón, ahí está volviendo Francisco. Concón. Sí, disculpa Francisco que te perdimos en la señal y yo estaba aprovechando de comentar que lamentablemente hay una noticia de último minuto, dice incendio consume Sí, completamente vivienda detrás del hospital perdón, Carlos Van. estoy entrecortado. Hay riesgo de propagación. 5 unidades de bomberos trabajan en el lugar, se rescató a una persona desde el inmueble.
Francisco, ya estás con señal estable al parecer, si quieres continuar, pero me pareció importante que ponerlos en contexto de esta información porque es algo de lo que hemos hablado, ¿no? No, se fue, no, no está. No, no está. Sí, sí, lamentablemente perdimos la conexión. No, no quiero dejar de darle el espacio, por supuesto, de cierre. No sé si alguien más del panel, Julio, creo que tenía algún comentario antes de darle el pase a los minutos finales del candidato Mauricio Viñambres antes de que cerremos el conversatorio. Julio. Más que una pregunta, una solicitud al Sí, candidato. Una solicitud al candidato es la promoción, ¿no es cierto?, y todo el esfuerzo para más trenes de cercanías, ¿no es cierto?, de la región de Valparaíso, Calera, y creo que hay otros proyectos, hay ideas de tranvías y todo eso, digamos, así es que es principalmente eso. O sea, la petición es que se ponga las pilas con el transporte público Claro, sustentable. exactamente, más fuerza, todo eso. Si bien hay varios temas, digamos, que hay muchas cosas por hacer, pero el tema del tren, digamos, que forma parte de la personalidad, de la condición, digamos, de la región de Valparaíso. Esa es la solicitud. Oye, una cosita, yo una de las cosas que a mí me entusiasmó, creo que poca, para serle honesto, del presidente Boric, pero una de las cosas es el tema del tren, ¿ya? Yo tengo la misma convicción frente a ese tema, porque aquí el tren, Gabriel Aldoney siempre me ha dicho, mira Mauricio, el tren por pasajeros no se sustenta, siempre tiene que ser el tema de carga. Entonces, aquí hay todo un proyecto en el sector de los Andes, San Felipe, San Antonio incluso, ya que tiene que ver con carga. Entonces, sustentabilidad yo creo que debería tener. ¿Ya? Eh, Creo que es posible, como decía también Jorge, aquí no han habido decisiones políticas que tienen que ver, quiero insistir en eso, el metro de Valparaíso no puede seguir en manos y decisiones de Santiago, no puede. Entonces, para tener ese énfasis hay que pelear frente a ese tema, porque mira, yo con el presidente Lago personalmente tuve una reunión por el problema que se hablaba de la movilidad. Tú sabes que aquí hay estaciones en Quilpué, en Villa Alemana, que para la gente que tiene discapacidad física, ¿ya? No hay ascensor. Yo alegué hasta que me dio, no sé, hipo por los temas de lo que significaba por qué Viña del Mar, la estación Viña del Mar, tenía ascensor y la estación de Quilpué no tenía ascensor. Y como alegué tanto, le pusieron en la escalera esta cosa para la gente que, ¿cómo se llama? Tiene problemas anda en silla de ruedas. Pero yo no estaba alegando por los que tenían solo el problema con una silla de ruedas, sino en un tema de movilidad para las personas, de accesibilidad al metro. Entonces, pero fue discusión de años, 4 o 5 años para que pudieran instalar. Entonces, creo que falta decisión política ya descentralizada. Y quiero hacer mucho énfasis y una autocrítica a los partidos políticos, porque desde los partidos políticos existe el centralismo, ¿ya? De decisión y una serie de cosas. Entonces, si son los actores que gobiernan y administran finalmente el Estado de Chile, y llegan de uno u otro lado al poder, imagínate que en su mente, en su ADN, está pensado el centralismo. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias por participar en esta importante actividad. Vamos a concluir lo que fue este conversatorio y les recordamos que va a quedar en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos quienes participaron y a quienes se conectaron a este en vivo. Chao, Chao, gracias. chao. Gracias, muy Chao. amable. Chao, Gracias. Chao, Mauricio. Chao, nos Chao, vemos. muchas gracias. chao, que estén bien.